Diciendo en esta mañana, vamos a irnos acomodando para comenzar nuestra escuela bíblica de la mañana de hoy, que es la lección número 14, la promesa de Dios. Nos presentamos delante del Señor y presentamos nuestra escuela bíblica. Padre Santo y Dios eterno, Señor de misericordia, te damos gracias, Señor, por un día más de vida, Padre. Te damos gracias porque tú nos has sostenido durante toda esta semana, Señor. Te damos gracias porque en la próxima semana tú también estarás con nosotros, Padre Santo. Te agradecemos porque nos has permitido llegar hasta tu casa, Señor, para aprender un poco más de tu palabra, Señor, y también para adorarte y recibir, Señor, palabra tuya. Señor, aligera los pasos de las personas que han de venir, que aún no han llegado, Señor, y tráelos con bien, Dios Todopoderoso. Señor, que esta bendición se extienda a nuestros hermanos que nos están viendo a través de la plataforma de Zoom, Señor, y los que han de ver esta escuela bíblica más adelante. Te pedimos, Señor, que tú estés con nosotros y seas tú quien guíe, Señor, la clase que se ha de llevar esta mañana. Te lo pedimos, Dios Todopoderoso, en el amado nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Lección número 14, la promesa de Dios. Texto áureo se encuentra en Lucas 1:13. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Para los que no tienen el libro del discípulo, la lección de esta mañana se encuentra en Lucas capítulo 1, versículos del 8 al 20. Este domingo comenzaremos las lecciones del segundo trimestre bajo el tema de las tinieblas a la luz. La primera unidad, titulada Dios prepara el camino, presenta 4 lecciones basadas en el Evangelio de Lucas, principalmente enfocándonos en el capítulo 1. Este primer capítulo narra la anunciación de 2 nacimientos especiales, Juan el Bautista y Jesús. En estas lecciones veremos cómo la palabra de Dios fue revelada a Zacarías al recibir la noticia de que tendría un hijo con un llamado especial. Presenciaremos el impacto del nacimiento de Juan el Bautista y cómo Dios fue preparando el camino para la llegada de Jesús el Salvador. En la segunda unidad, las promesas de Dios, tendremos la oportunidad de volver a descubrir estos tesoros hermosos que Dios nos promete. La tercera unidad que estudiaremos se titula El llamado de Dios y sus responsabilidades. Dios no solamente nos regala promesas, sino que también nos llama, nos comisiona y nos da responsabilidades. El llamado de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y a la inmortalidad por el Evangelio, sigue vigente. El Evangelio según Lucas comienza con un prólogo dedicado a un personaje llamado Teófilo, que lo podemos ver en los versículos del 1 al 4, capítulo 1, cuyo nombre significa el amigo de Dios. Por esta razón no sabemos si es un nombre propio o un personaje simbólico, pero nosotros lo vamos a adoptar como nuestro. Nosotros somos hoy el amigo de Dios y somos los que vamos a estudiar la palabra que Lucas escribió para Teófilo. Hoy nosotros vamos a ser los Teófilos. No sabemos si el libro está dedicado a una persona real o metafóricamente, a todas aquellas personas que son amigas de Dios. Por lo tanto, está dedicado para nosotros, que somos amigos de Dios. Lucas afirma que ha hecho una investigación histórica detallada sobre los eventos relacionados con la vida de Jesús de Nazaret y describe estos detalles históricos como ciertísimos. Por lo tanto, Lucas comienza de una manera distinta a los otros evangelios. Mateo comienza con una genealogía. Mateo comienza hablando de la genealogía de Jesús desde su ascendiente más antiguo hasta llegar a donde él. Marcos comienza hablando del misterio de Juan el Bautista y Juan comienza con un prólogo de alto contenido teológico.
Por su parte, Lucas pasa del breve prólogo dedicado a Teófilo a hablar sobre el sacerdote Zacarías y su esposa Elizabeth, los padres de Juan el Bautista, que esto lo podemos ver en el capítulo 1, en los versículos del 5 al 25. En esta historia, el anciano sacerdote recibe una revelación especial de parte de Dios, donde un ángel le revela los planes divinos. Sin embargo, Zacarías se mostró incrédulo. Así llegamos a los objetivos de esta lección: afirmar la veracidad de las promesas divinas, recalcar que podemos vencer el escepticismo, repasar eventos centrales de la vida y el ministerio de Jesús de Nazaret. El vocabulario: Herodes, rey de Judá, nombrado como tal en el año 40 a.C. por el Senado romano con el apoyo de Marco Antonio. Gobernó Judea hasta su muerte en el año 4 a.C. A pesar de tener el título de rey, estaba bajo la autoridad primero de la República y después del Imperio Romano. La historia lo recuerda como Herodes el Grande, para distinguirlo de su hijo Herodes Antipas, de su nieto Herodes Agripa I y de su bisnieto Herodes Agripa II. No beberá ni vino ni sidra. Esta frase es una referencia a Número 6, el capítulo donde encontramos la explicación de lo que significa hacer un voto de, no sé si me sale la palabra, nazireato o de nazareato. Implica que Juan había de ser nazareo durante toda su vida. Angie, si me cambias hasta el vocabulario. El próximo, ¿me lo puedes dejar ahí? Vamos a ver entonces lo que nos dice Números 6, de los versículos del 1 al 8. Alguien, por favor, que lo pueda buscar y leerlo. Números 6, versículos del 1 al 8. ¿Del 1 al 8? Sí, del 1 al 8 nada. Búscame la Biblia yo. Porque aquí tengo el libro aquí. Lucas. Sí, es que hay que hablar. Número 6. Versículos del 1 al 8. En número. Del 1 al 8. Y dice así en el nombre de Jesús. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles el hombre o la mujer que apartare haciendo votos de Nazareo para dedicarse a Jehová. Se abstendrá de vino y de sidra, no beberá sangre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo devoto de su nazareato, no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de apartamiento a Jehová. Será santo, dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se aparte para Jehová, no se acercará a persona muerta, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana. Podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza.
Todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Gracias, Tommy. Si vemos en número 6, los versículos del 1 al 8, nos está hablando Moisés por instrucciones del Señor, cuáles son los requisitos, las responsabilidades y las limitaciones de un nazareo. Dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, da al pueblo de Israel las siguientes instrucciones. Si alguien del pueblo, sea hombre o mujer, hace el voto especial de nazareo, consagrándose al Señor de manera especial, dejará el vino y otras bebidas alcohólicas. Sencillamente, lo que nos está diciendo el escritor de la lección es que Juan el Bautista fue un hombre separado para Dios desde antes de su nacimiento, y ya él venía con las instrucciones de lo que él podía o no podía hacer mientras estuviera separado para el Señor. En este caso que nos está hablando Moisés, nos dice que el voto de separación es un voto que puede tener una fecha de término. Usted puede decidir pues que se va a separar para Dios un año, y en ese año usted va a seguir estas instrucciones. ¿Cuáles son las instrucciones? No puede beber vino, no puede beber sidra, nada de bebidas alcohólicas, no puede comer uvas, ni puede comer pasas, porque de ahí proviene el vino. Usted tiene que cortar, usted no puede cortarse su cabello, porque ese es el símbolo y la señal para el pueblo de que usted está separado para Dios. Una vez que pase este término, pues ya usted puede entregar. Hay una ceremonia que explica posteriormente en el mismo capítulo Números, donde la persona iba al templo, hacía un sacrificio y entregaba ese tiempo que se había separado y dedicado para el Señor. Y una vez que él entregaba en el altar con los sacrificios y la ceremonia, pues ya podía cortarse el pelo, ya podía beber vino, ya podría estar participando de todas las actividades regulares que tenía esa sociedad. Es bien significativo lo de no tomar vino y no tomar sidra, porque resulta que en esa época la gente no bebía agua. En esa época el agua estaba contaminada y ellos la purificaban echándole sidra y vino. Y entonces todos tomaban vino, unos más aguados, otros menos aguados, pero el agua que se tomaban le echaban vino y le echaban sidra, porque con eso ellos limpiaban el agua de bacterias. ¿Cómo hacían para los que eran nazareos para tener hidratación? Pues eso es algo que no nos dice las escrituras, pero asumimos entonces que se tomaban el agua como estaba, al natural, porque tenían que hidratarse. Nos dice también que durante todo el tiempo que durara este voto, la persona no podía acercarse a ningún cadáver, ni siquiera si era su padre o su madre, alguien de su parentela, porque estaba contaminado, se contaminaba. Y la persona, como estaba separada para Dios, estaba santificada para Dios, no podía contaminarse con nada. Y entonces también nos dice Números más adelante, si se daba la situación de que la persona se contaminara de alguna manera, había una ceremonia de purificación. Y una vez que se cumplía la purificación, la persona continuaba con la persona continuaba cumpliendo el voto de separación que había hecho. Nazareos en la Biblia. ¿Alguien recuerda algún nazareo en la Biblia? ¿Qué nombre le viene a la mente? Jesús. Pero hay otro, muy conocido, muy fuerte. Sansón. Sansón también era nazareo. Y se dice que el profeta Samuel, que fue dedicado al templo desde su nacimiento, desde antes de su nacimiento, porque Ana, su mamá, lo había prometido al Señor que si le daba un hijo varón, ella
lo dedicaría una vez que lo destetara al Señor, también era nazareo. Son los más conocidos que hay dentro de las escrituras en este momento. Vamos entonces a pasar a los análisis de los versículos. Tenemos versículo 7, capítulo 1. Lucas, versículo 7, capítulo 1. ¿Quién le da lectura? Tome, léetelo. Tú lo tienes ahí. Ah, lo tienes desde el 8. El 8, léelo. Que el Señor les continúe bendiciendo. Un día en que al grupo sacerdotal de Zacarías le tocó el turno de oficial delante de Dios. Gracias, Edwin. Zacarías era un sacerdote judío de la tribu de Leví, quien vivió durante la dictadura de Herodes el Grande, casado con una mujer de la misma tribu descendiente de Aarón, llamada Elizabeth. En esta época había como 20,000 sacerdotes de la tribu de Leví en Jerusalén. Y entonces a Zacarías, por sorteo, le tocó servir en el templo, porque como eran tantos sacerdotes, ellos hacían un sorteo para ver quién iba semanalmente a ir al templo a poner la ofrenda de olor grato, que era incienso, delante del altar. Entonces, Elizabeth y Zacarías, ambos son descritos como personas justas, irreprensibles a hora de guardar los mandamientos y las leyes de Moisés. Ambos eran de edad avanzada y no habían tenido hijos, lo que culturalmente se consideraba una maldición. A Zacarías le había llegado el tiempo de servir en el templo. Este servicio se limitaba a 2 semanas al año, porque en Jerusalén había más de 20,000 sacerdotes. Entonces, ¿qué sucede? Que resulta que hubo el sorteo, le tocó a la tribu de la cual es Zacarías descendiente, vuelven y hacen otro sorteo entre todos los sacerdotes de esa tribu y le tocó a él la suerte y la bendición de ir a ministrar en el altar del Señor, porque una vez que él iba, llevaba el incienso y él oraba, entonces salía donde el pueblo que estaba esperando en el atrio del templo y bendecía al pueblo. Una vez que él terminara la administración, Angie. Ok, aquí tenemos el templo, es una foto, no un dibujo, de lo que se cree que era el primer templo. Vemos aquí, en este lado, donde está la vasija grande, era donde estaba el agua, donde se lavaba las ofrendas. Las ofrendas eran animales vivos que la gente los adquiría o los tenía en su casa, en su finca, o los compraba según el pecado por el cual quisieran reclamar perdón, porque eran diferentes, y según la capacidad económica de cada cual. Ellos compraban estos animales, los llevaban al templo, los recibía un sacerdote, el sacerdote oraba por esa ofrenda aceptándola, la lavaban en esta urna gigantesca que está allí, y donde usted ve el humo, ahí es el altar donde ellos quemaban el animal. Eso es lo que se conoce como la ofrenda quemada. Imagínense, traten de imaginarse esa escena, la peste que tenía que ver ahí, todo el día de animales quemándose, porque los quemaban con piel, con órgano, con pezuñas, con todo. Y eso era constantemente todo el día, todos los días. No era un culto de domingo, no era un culto de martes por la noche, era un culto de todos los días. 24 horas, eso estaba prendido.
quemando ofrendas del pueblo. Entonces, vemos el diagrama que tenemos a este lado, donde es una representación de cómo es el templo por dentro. Si miran la figura de arriba, la urna que ven que está trepada como en un atrio, ese es el lugar santísimo. Ahí es donde está el arca del pacto, que tiene las tablas de la ley, que tiene el bastón de Aarón. Y este lugar estaba cubierto con una cortina que separaba ese lugar del lugar santo. En el lugar santísimo entraba el sumo sacerdote una vez al año. Solamente podría entrar el sumo sacerdote. Si entraba alguien más, era muerto. No hay negociación, así está establecido en las escrituras. Y ya hay pruebas en las escrituras de que personas no autorizadas tocaron el arca y murieron. Por lo tanto, este lugar solamente entra sumo sacerdote una vez al año. Ahora, esta otra urna que vemos acá, ese es el lugar santo. Y ese es el lugar donde Zacarías iba a entrar a esparcir la ofrenda quemada, que era incienso. Por eso le dicen ofrenda suave, ofrenda dulce en otros escritos, porque es incienso. Y él está esparciendo esta ofrenda delante del Señor, que es representado por el lugar santísimo y por el arca. Porque el arca para los judíos es lo que para nosotros es la cruz. En esa época, esa era la representación palpable para ellos de quién es Dios. Entonces, entra Zacarías, él sube por estas escaleras, él llega aquí a esta parte, y en esta parte, que aquí se ve vacía, es donde está el pueblo. Allá habían hombres y mujeres que estaban constantemente orando por sus peticiones, por lo que entendieran que debían orar, y ahí estaban los demás sacerdotes. Ahí se escogía el sacerdote que iba a entrar y se le entregaba la urna con las cenizas y el incienso, que por el cual él iba a subir por esas escaleras e iba a entrar al lugar santo. Entonces, Zacarías tuvo esa gran bendición. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros si fuéramos Zacarías y después de estar esperando toda nuestra vida, por fin tenemos la oportunidad de estar ante la presencia del Señor? Porque para ellos el estar frente al lugar santísimo era estar frente a la presencia del Señor. Y privilegiado, porque era uno y le tocó a él en suerte. ¿Cómo se sentiría Zacarías? ¿Alguien podría pensarlo y tratar de explicarnos cómo se sentiría en una situación como esa? Yo diría que con humilde orgullo se sentiría privilegiado, pero a la vez con una gran responsabilidad. Porque para llegar hasta ahí, ya uno tiene que haber tenido una consagración, un testimonio visible y esa fe, que es lo que caracteriza cuando la persona se ha dedicado a Dios, como ellos en ese caso. Porque ambos, él y su esposa, ambos eran de la tribu de Leví. O sea, que ambos habían estado consagrados toda su vida a cumplir fielmente los mandamientos de la ley de Moisés. Pero vamos a ver qué pasó cuando Zacarías subió esas escaleras. Alguien, por favor, que me lea los versículos del 9 al 12. ¿Quién quiere leer? Susan. Del 9 al 12. Según era costumbre entre los sacerdotes, le tocó en suerte a Zacarías entrar en el santuario del templo del Señor
para quemar incienso. Mientras se quemaba el incienso, todo el pueblo estaba orando afuera. En esto se le apareció a Zacarías un ángel del Señor de pie al lado derecho del altar del incienso. Al ver al ángel, Zacarías se quedó sorprendido y lleno de miedo. Entró Zacarías por las escaleras, llegó al lugar santo. Comienza el proceso de presentar el incienso, la ofrenda dulce, agradable al Señor, y dentro de ese proceso él ora y él tiene una petición que toda su vida de casado él la había tenido. Angie. Y esto fue lo que pasó. Cuando él estaba orando y presentando su ofrenda, es un lugar cerrado, un lugar que no debe haber nadie, solamente él debe sentir la presencia del Señor en el Espíritu. Y cuando levanta la vista, se encuentra con un ángel, un enviado divino que viene a traerle una información. Zacarías estaba dentro mientras el pueblo esperaba afuera. Y él estaba pues ofreciendo su incienso y se encuentra con el ángel Gabriel. Si usted fuera Zacarías, ¿qué le pasaría? Yo no sé ustedes, pero yo hubiese caído allí desmayada total. A mí me tienen que recoger del piso. Imagínese un hombre entrado en años y mayor. ¿Cuánto podría tener? 80, 90 años, Zacarías. Y que está pasando por la experiencia de su vida como sacerdote. Esa es su realización como sacerdote. Presentar la ofrenda delante del Señor. Y se encuentra con este ser divino de frente. Yo me imagino que cuando la escritura dice, se asustó mucho y sintió temor, ese hombre te tuvo que haber caído patas arriba allí. Porque por lo menos es lo que nosotros hubiésemos hecho. Dime, Ana. A mí me viene a la mente una experiencia similar a esa en este tiempo de ahora. Porque según podemos ver, esas eran unas personas muy, muy consagradas y con una visión bien clara de quién y a quién le estaban sirviendo, de quién eran y a quién le estaban sirviendo. Y para mí que ese debe ser el concepto que nosotros tengamos hoy también como ayer. Nos imaginamos que eso pasó en aquellos tiempos, pero nos preguntamos, ¿nos podría pasar hoy? Porque nosotros seguimos siendo las mismas personas humanas viviendo experiencias sobrenaturales. Porque de que recibimos milagros, los recibimos. Pero mayoría de veces vemos a un Dios que sí, fuimos hechos a imagen y semejanza de Él. Pero entre nuestras debilidades y situaciones humanas, pues nos creemos que Dios más o menos es igual así como nosotros. Y la primera palabra, cuando Jesús estuvo con los discípulos, cuando se encontró con ellos después de él resucitar, dijo, no teman. Y esa palabra aparece tanto en la Biblia. No teman, no tengan miedo, cuando estaban en la barca y todas esas cosas. Y yo no quito de mi mente que nosotros tenemos esa impresión de que somos como tan poquita cosa que sería imposible que Dios, un ángel, se nos aparezca, y eso podría pasar.
hoy. Nos podría pasar lo mismo que le pasó a Zacarías, la incredulidad, y que esa incredulidad sea lo que impida, la barrera que impida que el Señor haga maravillas en nosotros. ¿Usted alguna vez ha sentido que ha habido un ángel en su vida? Y no tiene que ser un ser divino. ¿Ha sentido, ha pensado, ha creído, ha tenido alguna situación que usted ha dicho, este lo envió Jehová, este vino del cielo a traerme una solución, a traerme una palabra de aliento? Los ángeles están en la tierra y los ángeles caminan por ahí. Claro, tenemos los enviados divinos que el Señor envía específicamente, pero muchas veces nosotros no los reconocemos como tal. Recibimos la bendición, pero no reconocemos de dónde viene. Y eso fue lo que le pasó a Zacarías. Zacarías tiene el ángel de frente, habla con el ángel le dice, y él, siendo sacerdote, estando delante del altar del Señor, y era incrédulo, no creyó, él dudó, él cuestionó lo que estaba diciéndole el ángel. ¿Cómo compara esta actitud de Zacarías con la anunciación que recibió María de que tendría Jesús? Porque él mostró una incredulidad inmediata, pero María aceptó la anunciación del ángel con gozo y fe. Como nos dice Lucas del 26 al 38, que nos cuenta la historia de la anunciación de Jesús. María, a pesar de ser una adolescente de apenas 13, 14 años, tuvo fe, tuvo confianza, aceptó con alegría y creyó lo que el Señor le estaba diciendo. ¿Y cómo fue el encuentro de Daniel con el ángel Gabriel? Porque es el mismo ángel, el mismo que se le apareció a María, el mismo que se le apareció a Daniel, el mismo que se le apareció a Zacarías. Daniel se sintió tan asombrado que se postró a adorar al ángel pensando que era Dios mismo. Se desmayó, quedó quebrantado después de haber recibido lo que el Señor le envió a través del ángel Gabriel. Pero creyó, no hubo incredulidad, él creyó y aceptó lo que el Señor le estaba diciendo. Vamos a ver entonces qué le dijo el ángel a Zacarías. ¿Alguien lo quiere leer? Versículo 13. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no tengas miedo, porque Dios ha oído tu oración, y tu esposa Isabel te va a dar un hijo, al que pondrás por nombre Juan. Zacarías recibió la respuesta a la oración realizada desde hace muchos años, porque no fue una sola oración ni una sola vez. Fueron muchos años. Recuerden que en esa época culturalmente un matrimonio que no tenía hijos se consideraba un matrimonio maldito. Se entendía que habían cometido un pecado tan grande que Dios no le daba hijos. Y más cuando estamos hablando de dos personas consagradas, sacerdote él, ella hija de sacerdote, criada en la tribu de los sacerdotes, que es la tribu de Leví. O sea que era un agravante mayor a su situación. O sea que ellos estuvieron desde el momento que se casaron pidiendo un hijo. Y llega este ser divino y le dice, tu oración ha sido escuchada y ha sido contestada. Y esto es una gran lección para nosotros, porque cuando nosotros pedimos, debemos insistir, persistir, seguir hasta que recibamos una respuesta del cielo, que fue lo que hizo Zacarías.
Él insistió, persistió y siguió insistiendo hasta que por fin recibió la respuesta del Señor. El ángel afirma que Dios ha escuchado las oraciones que por mucho tiempo han realizado Zacarías y Elizabeth, y al fin recibirán la respuesta de un hijo. El hijo se llamará Juan, a pesar de que la costumbre es ponerle al primogénito el nombre del padre. No solamente le da la afirmación de que va a tener un hijo en su vejez con su esposa estéril, sino que contrario a la costumbre, él va a tener un nombre particular, no va a llevar su nombre. Leemos entonces los versículos del 14 al 17. Dios le bendiga. Tú te llenarás de gozo y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque tu hijo va a ser grande delante del Señor. No tomará vino ni licor y estará lleno del Espíritu Santo desde antes de nacer. Hará que muchos de la nación de Israel se vuelvan al Señor, su Dios. Este Juan irá delante del Señor con el espíritu y el poder del profeta Elías para reconciliar a los padres con los hijos y para que los rebeldes aprendan a obedecer. De este modo, preparará al pueblo para recibir al Señor. Palabra de Dios. No solamente le está diciendo que va a recibir respuesta, que ya la respuesta está, que ya el niño viene en camino, sino que le va a decir, le dijo que el niño va a llegar un hombre particular, que es Juan. Y encima de eso, le tira una bendición. Dime, Arcelia. María, tú hiciste una diferencia ahorita, ¿verdad? María se alegró al instante, como que de una vez aceptó. Y vimos la situación de Zacarías. En nuestro tiempo contemporáneo nosotros tenemos un dudoso también, que fue Tomás. Pero que la fe en el fondo es un don, no un mérito, y como don puede vivirse más que con la gratitud y en la humildad. Y eso fue lo que María expresó, ¿verdad? Es aquí la esclava del Señor, que ha mirado mi bajeza. O sea que ella le dio toda la exaltación al Señor. El evangelio sale al encuentro del hombre de la era tecnológica, porque vamos a ponernos hoy, en los tiempos postreros. No vamos a hacer la historia que siempre, desde que uno nació, se ha hecho, y que no la conectamos, el Antiguo Testamento con el Nuevo de ahora, ¿verdad? Que es la promesa. Entonces, sale al encuentro del evangelio en esta era tecnológica, que no cree más que en lo que puede verificar. O sea, nosotros somos didácticos y nos gusta descubrir y nos gusta ver, y por eso se está haciendo tan difícil que la gente crea, ¿verdad? Podemos llamar a Tomás un contemporáneo al encuentro con Jesús en aquellos tiempos donde los apóstoles estaban todos y él con su incredulidad. Tomás no fue más, dice, Tomás nos fue más útil que todos los demás apóstoles que de una vez creyeron enseguida, porque es una prueba, es un ejemplo de lo que es creer, ¿verdad? Ciegamente, como los apóstoles de una vez creyeron, sí, es el maestro. Así es que, actuando de tal manera, por así decirlo, la actitud de Tomás llevó a Jesús a darle una prueba tangible. Y hoy nosotros, yo recuerdo cuando yo era pequeña que yo iba a la iglesia católica, cuánto yo sufría viendo a María con Jesús ahí muerto en los brazos de ella, viendo a Jesús cuando se presentó, que presentaba la mano con los clavos y los pies en la cruz. Uno lo veía así tan sufrido, era una cosa en vivo y a todo color. Así que la fe en la resurrección salió beneficiada de sus dudas. Esto es cierto, al menos en parte. También
aplicado a los numerosos Tomases de hoy, que son los no creyentes. Porque la mayoría de la gente quiere ver testimonio, quiere ver, verificar que nosotros estamos en una verdad, porque nosotros somos los que presentamos el evangelio. Y a través de nosotros es que ellos van a ver esa resurrección de Jesucristo con la vida que nosotros llevemos. Así que la comparación de aquel tiempo de Zacarías en el Antiguo Testamento, vemos entonces la contestación en el Nuevo Testamento y la similitud. Vamos entonces a ver qué nos dice Lucas sobre lo que pasó y la promesa y la bendición que recibió Zacarías. Y tendrá gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento. Esa es la primera bendición que le está dando a Zacarías. Le dice, porque será grande delante de Dios, no beberá ni vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Aquí vemos lo que nos estábamos explicando en el vocabulario de Nazareo. Juan, desde antes de su nacimiento, ya fue separado para el Señor. Juan ya tenía el Espíritu Santo con él en la formación en el vientre de su madre. Ya el Espíritu Santo estaba con él. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Él va a ser un profeta importante, un profeta que va a ir preparando el camino para el que viene, para el Salvador del mundo, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. ¿Qué es el espíritu y el poder de Elías? ¿Por qué era tan importante esta comparación entre el espíritu de Juan y el espíritu de Elías? Sencillamente, dentro del Antiguo Testamento, uno de los profetas más importantes es el profeta Elías. Pero Juan y Elías tienen una similitud, a pesar de que, claro, nacieron en épocas distintas, en tiempos diferentes, pero la misión que tenía Elías y la misión que tiene Juan es la misma. Por eso dice el ángel que Juan vendrá con el espíritu y el poder de Elías. Mucha gente cuando lee esto piensa que es que Juan iba a echar fuego, como hacía Elías, que pedía fuego y bajaba fuego del cielo. No. La misión que tiene Juan es la misma que tuvo Elías en su momento histórico. Una de las principales características del espíritu de Elías es devolver a Dios a su pueblo. Esto es lo que hizo Elías y nos lo cuenta en Reyes, en Primera de Reyes, en los capítulos 17 y 18. Elías era el profeta que vivía cuando el rey Acab se casó con la famosa Jezabel. Jezabel llevó al pueblo de Israel a la idolatría, hasta el punto de que convenció a Acab de que mandara matar a todos los profetas de Dios que habían en esa época en Israel. Mataron 400 profetas. Por lo tanto, quedó Elías y un grupo reducido de profetas que eran los que defendían y llevaban la bandera del evangelio y eran los que constantemente estaban diciéndole al pueblo, vuélvase a Dios, estos son dioses paganos, porque Jezabel adoraba dioses paganos. Y acá también comenzó a adorar a estos dioses y lo permitía que ella levantara altares a Baal y a Será, que eran sus dioses principales en todo el reino de Israel. Permitió que se levantara un templo al lado del templo de los altares que habían de Jesús, de Dios, de Jehová, para ella adorar a sus ídolos. Entonces, ¿qué hizo Elías? Elías le hizo frente. Elías fue el medio por el cual Dios le volvió a probar una vez más a su pueblo que él es el único Dios.
que no hay otro Dios. Y entonces, ¿qué es lo que vino a hacer o qué es lo que va a venir a hacer Juan el Bautista? Juan va a traer nuevamente al pueblo a Dios. Juan va a hacer que la gente se conciencie de pecado, que pida perdón, que se bauticen. O sea, como dijo un comentarista bíblico que yo estaba leyendo, Juan va a ablandar el corazón de la gente para que sean receptivos al mensaje de Jesús. Y eso era lo que hacía Elías en el Antiguo Testamento y es lo que viene a hacer Juan. Esa va a ser realmente la función, preparar el camino del Señor. Así que Juan y Elías tenían la misma misión. Y solo que la manera de cumplir la misión era diferente. Juan iba a predicar a través de su predicación, que era una predicación poderosa. Y cuando la escritura habla de poderosa, no es que podía gritar muy alto, es que lo que decía te removía por dentro, te hacía que realmente tú hicieras un examen de conciencia para que tú pudieras determinar que estabas mal y enderezaras tus caminos. Eso es lo que quiere decir la escritura cuando habla de una predicación poderosa. Y eso era lo que iba a hacer Juan. Eso fue lo que el ángel le dijo a Zacarías. Pero ¿qué pasó entonces con Zacarías? En el versículo 18 vemos, dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Zacarías le riposta al ángel que cómo yo voy a saber que lo que tú me estás diciendo es verdad. O sea, estamos hablando de un sacerdote que conoce las escrituras, que está en el templo del Señor, que está en el lugar santo, frente al lugar santísimo, y le está cuestionando. Hay que ser bien bravo. Y le está cuestionando al enviado divino, que cómo él va a saber que eso que él está diciendo se va a cumplir. Porque volvemos de nuevo a nuestras razones humanas. Él está poniendo su humanidad sobre el poder de Dios. Porque la razón y la excusa que da es que yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Pero es que el ángel no te está diciendo que tú tienes que ser joven para tener un hijo. Te está diciendo que porque Jehová lo determinó, tu mujer va a tener un hijo. Y entonces Zacarías demuestra incredulidad ante la profecía, poniendo su humanidad por delante de la palabra de Dios, a pesar de ser sacerdote. ¿No nos pasa eso a nosotros? Que aun conociendo las escrituras, aun conociendo las promesas, aun sabiendo lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, todavía ponemos en duda su palabra. Todavía cuestionamos los designios que Él tiene para nosotros. Dime, Arsenia. Cuando Tomás entró su dedo en la llaga, ahí dijo, Señor mío y Dios mío. Ahí lo hizo propio. Los no creyentes hoy nos obligan a ponernos a nosotros a recapacitar con el entendimiento que nosotros tenemos de ese mismo Dios verdadero. ¿Hasta dónde llega nuestro convencimiento? Tomás puede que haya encontrado muchos imitadores suyos hoy en estos tiempos, no solo de su expresión, que no cree, sino que también al final hizo un acto de fe, porque a Dios nada más lo podemos conocer por la fe que tenemos ahora mismo. Hizo un acto de fe que le lleva a exclamar esa palabra, Señor mío y Dios mío. Así es que
Esto es parte de que aquella página que quedó en la postura, dando por resuelto el problema una vez y por todas, nos da la razón de que nosotros estamos todavía en esa situación. Exacto. Pero resulta que Zacarías era un sacerdote creyente, conocedor, y sin embargo, él demostró incredulidad y cuestionó el designio de Dios. ¿Y cuál fue la respuesta? Quedarás mudo. No podrás hablar hasta que nazca tu hijo, como prueba de que lo que tú vas a recibir viene de Jehová. Él es el que lo está diciendo. Entonces, como él no creyó la palabra que se le estaba dando, pues su castigo o disciplina es no hablar, quedar completamente mudo hasta que nazca el niño. Y este es quizás uno de los primeros ejemplos de lo que significa la disciplina dentro de nuestra iglesia, dentro de lo que es el proceso y la vivencia del espíritu en nuestra iglesia, porque todos debemos pasar por este proceso. Todos, de alguna manera, en algún momento, aunque no lo identificamos como tal, somos sometidos a una disciplina. Y Zacarías, su disciplina en esta ocasión fue: no vas a hablar. Usted se imagina que va a salir ahora del templo, del lugar santo, donde hay una multitud que lo está esperando, porque parte de su deber como sacerdote, una vez que usted presenta esta ofrenda en el lugar santo, es bendecir al pueblo que está esperando en el atrio con una oración. Entonces, nos dicen los versículos del 20 al 23, y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorara en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar y comprendieron que habían visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumpliendo los días de su ministerio, se fue a su casa. Él tenía que servir en el templo 2 semanas a partir de la presentación de la ofrenda. 2 semanas mudo, 9 meses mudo. Usted se imagina que usted ha vivido una experiencia como esa, que usted sale al atrio, que tiene toda la multitud ahí que está esperando la bendición y usted no puede decir ni ji. Totalmente. O sea, no es que está ronco, no es que tiene que hablar bajito, es que está totalmente mudo, con todo lo que debe tener por dentro, porque acabas de recibir la visitación de un ser angelical. Te acaba de dar la respuesta a tu oración. Te acaba de dar una bendición espectacular. Y tú no puedes decir ni ji. Por eso, más adelante, cuando nace Juan, que le van a poner el nombre, ahí es que el Señor le abre su garganta y él puede volver a hablar. Y dice, el niño se llamará Juan. Y el sacerdote que iba a hacer la ceremonia de la circuncisión le dice, por fin puedes hablar. Y él le dice, y tú no sabes todo lo que yo tengo que decir. Mucho más tengo que decir. Llevaba 9 meses sin poder hablar, sin poder expresar lo que sentía, sin poder alabar, sin poder bendecir, sin poder agradecer la bendición de la que le estaba siendo recipiente en ese momento. Entonces, vamos a las ideas centrales de esta lección. Lucas 1, del 18 al 20, presenta la narrativa de la anunciación del nacimiento de Juan. En este caso, el ángel Gabriel anuncia la llegada del niño a sus padres, Zacarías. Los temas centrales de esta clase son las promesas divinas y la incredulidad humana. Por medio de su exposición histórica, Lucas nos invita a confiar en las promesas de Dios y a vencer la incredulidad que nos agobia.
Lucas estudia la vida, obra, pasión, muerte y resurrección de Jesús con el propósito de afirmar su veracidad y encuentra que todos los eventos son ciertísimos. El tema de la verdad es muy importante, aunque debemos reconocer que está en precario en nuestros días. Las sociedades contemporáneas creen que la verdad es relativa, que cada cual tiene su propia verdad. Entonces, ¿cómo hablar de la verdad en un mundo que cree que es relativa o peor aún, que no existe? ¿Cómo presentamos el evangelio que no cambia ante una sociedad tan cambiante? ¿Cómo llevamos el mensaje de salvación ante una sociedad donde cada cual tiene su propia verdad? Esa es la reflexión que nos quiere traer el escritor de la lección de hoy. ¿Cómo nosotros como iglesia llevamos el mensaje de la verdad? Cuando la verdad es tan individual y tan particular, donde uno puede decir que esa pared es amarilla y el otro la quiere ver verde y hay que respetarle que él diga que es verde aunque es amarilla, porque esa es su verdad. Porque eso es lo que como sociedad hemos aprendido, a ser tan individualistas que todo el mundo está bien y nadie está mal. Entonces, ¿cómo podemos llevar la verdad del evangelio? Porque el evangelio es uno y no cambia. Y hay muchas situaciones sociales donde nosotros tenemos que entender y escoger entre con nuestro discernimiento, el discernimiento que nos da el Espíritu, cómo nosotros vamos a reaccionar ante esas verdades. Que para uno es amarillo lo que es amarillo, pero para otro es verde. Que para uno es rojo lo que es azul, pero para otros es rojo. Y no podemos señalar que esté incorrecto. Porque todo el mundo quiere tener la razón y todo el mundo quiere estar bien. Pero resulta que la verdad que nosotros conocemos y profesamos es una y no cambia. Porque bien dice la Escritura que Jehová es inmutable, Él no cambia. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para llevar el evangelio? Dime, Antonia. Qué bueno verte, bienvenida. Te extrañé. Lo que sucede es que estoy escuchando, ¿verdad? Que estoy escuchando, ¿verdad? Y entonces, pues, yo digo, tiene que haber una verdadera convicción. ¿Sí? Convicción. También tuve la oportunidad de escuchar en esta misma clase, en esto mismo, lo que nosotros tenemos que hacer verdaderamente, diariamente, porque si nosotros estamos en una entrega, y se dice en una entrega, para nosotros llevar ese evangelio, tenemos que estar comprometidos en términos a que nosotros tenemos que estar orando en esa entrega, pedirle discernimiento, sabiduría, porque uno se va a encontrar con unas cosas que son verdaderamente cuando uno va a hablarle a la persona, ahora tiene que salir y tiene que presentarse algo de verdad, dirigido, diría yo, por ese Espíritu Santo. Y es que para mí en ese caminar, ese Espíritu Santo va abriendo para mí, yo digo, el camino, porque yo me encuentro a diario con personas en la calle y todo, que yo me pregunto, pero ven acá y yo hablando con esta persona, eso para mí yo lo siento que es puesto por el Espíritu Santo, donde la persona me dice, usted está diciendo, como que la persona no conocía ni sabía lo que yo le estaba diciendo, y me dice, usted está diciendo la verdad. Eso me dice, y se queda la persona, como yo diría, como satisfecha,
Y para mí, pues yo digo que el Espíritu Santo es el que va abriendo ese discernimiento de verdad. Porque cuando yo digo de verdad es que como hay que creer, para mí creer, que Dios está en medio de todo, obrando, en medio de todo, obrando. Tenemos que ver a Dios, la mano de Dios obrando en medio de todo. Porque ahora mismo yo voy a terminar, pero voy a ser breve. Cuando yo me enfermé en días pasados, si llega a saber todo lo que me pasó a mí, entonces yo pude comprender y dije, Señor, a la verdad que este arresto domiciliario es lo que tú me has, de verdad, este arresto domiciliario en lo que tú me has puesto, a la verdad que para mí ha tenido una validez grande, 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 porque así lo siento. Así lo siento. Contenta, alegre y agradecida. Siempre. Gracias. Nuestra incredulidad. ¿Qué hacemos con nuestra incredulidad frente a la verdad? Frente a las dos verdades. Porque nosotros como cristianos tenemos dos verdades. La verdad del Espíritu y la verdad del mundo. ¿Qué hacemos con nuestra incredulidad? ¿Vamos a hacer lo mismo que le pasó a Zacarías, que dudó y cuestionó? ¿O vamos a creer en la verdad del Espíritu? Y vamos a llevar esa verdad, pese a lo que nos pase, pese a las críticas, a que te digan por ahí, ay, es que tú te crees una santurrona. Porque esos son rápidos los comentarios que comienzan. Esos comentarios peyorativos que nos pueden afectar, ¿van a impedir o a limitar que nosotros llevemos la verdad que es tan necesaria en el mundo en este momento? El Dios que se ha revelado a nosotros a través de las Sagradas Escrituras, de la historia de Israel y de la persona de Jesucristo, es un Dios que habla. Ha hablado en el pasado y continúa hablando. ¿Cómo es que Dios le habla a la humanidad? ¿Cómo Dios le habla a usted? ¿Cómo usted sabe que lo que recibe es de Dios? Jesús es la palabra de Dios hecha carne. Nos dice Hechos 1, del 1 al 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos han hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Usted cree en la verdad? Pues entonces usted recibe de Jesucristo a través del Espíritu Santo. Su incredulidad, ¿dónde anda entonces? ¿Dónde anda esa pelea de nuestra humanidad con nuestra espiritualidad? ¿Y de qué manera esa pelea afecta lo que nosotros somos y lo que nosotros podemos ser dentro del cuerpo de Cristo? Y el mensaje que le podamos llevar a los que no conocen. Porque nosotros pensamos que porque hay muchas redes sociales, que hay muchas Biblias, que hay muchos escritos, la gente conoce, ¿no? La gente lee, pero no internaliza. Y si usted no internaliza, no conoce. Yo puedo leer un libro en inglés y no significa que por eso lo entiendo, pero lo puedo leer y lo puedo pronunciar, pero si no tengo un conocimiento profundo del idioma, realmente no lo puedo comprender. Pues la gente que está en el mundo escucha de Dios, pero no lo internaliza, y como no lo internaliza, no lo conoce. Ese es nuestro trabajo, nuestra tarea, porque se supone que nosotros sí lo conocemos, porque en un momento en nuestras vidas nos encontramos con él de frente y lo aceptamos.
pues se supone que ese conocimiento esté libre de incredulidad y que eso no sea una barrera para que nosotros podamos llevar el evangelio. Dios llama y comisiona personas de fe para llevar a cabo tareas particulares en su reino. ¿Cuál es la tarea que usted tiene dentro del reino? Porque este es el reino. ¿Cuál es su tarea? Las personas fieles a Dios pueden superar el escepticismo para confiar en Dios que habla, que comisiona y que envía. ¿Cómo vencer el escepticismo y la incredulidad? La Biblia. Pero no la lea, estúdiela. Y claro, usted va a decir, pues mira, yo leí algo que no entendí. Ciertamente a todos nos pasa todos los días. Pero entonces vuelve y lea, ore, pregúntele al cielo, lea comentarios bíblicos, busque información, pregúntele a su pastora, a cualquier pastor que usted entienda que le pueda dar luz, a cualquier profesor, a un compañero. No se quede con la duda. Busque la manera de aprender y no solamente memorizar, a aprender. Porque aunque usted no pueda memorizar, si usted aprende, puede transmitir ese conocimiento a otros. Confíe, pero para usted confiar tiene que conocer. Y para usted conocer tiene que estudiar, orar, ayunar, buscar el estar en una presencia constante con el Espíritu y en una relación con el Espíritu, para que pueda aprender a confiar en las promesas de Dios, porque ese es un aprendizaje. Y confíe obviamente en el poder de Dios. Si usted hace eso, aunque sea un poquito todos los días, va a poder entonces cumplir con la comisión que el Señor nos dejó a cada uno de nosotros. Dime, Antonia. Sí, que yo me ubico en pensar que tiene que haber ese discernimiento de lo que es la espiritualidad, tiene que haber un discernimiento, porque son cosas diferentes relacionadas con esto de la verdad. Pues como tú estás diciendo de la palabra y está hablando de la palabra, yo me ubico en la palabra, que la palabra es como si fuera una medicina, porque es una medicina para nosotros, porque dice que es vida, que es viva y es eficaz. Y cuando una medicina es eficaz, esa medicina tiene que surtir un efecto. Por lo tanto, pues si nosotros nos damos para conocer esta palabra, pues esta palabra tiene que hacer algo, ¿no? Tiene que hacer algo en nosotros, de verdad. Ajá. Tiene que haber lo que se llama, vamos a decir, la palabra es traer una sanidad. Una sanidad. Y por eso es que tenemos que estar. A través de esa sanidad es que vamos a ver el poder de Dios en nuestras vidas. Si alguien tiene algo más que decir, si no, pasamos a la oración final. Nos ponemos de pie y oramos. Bendito Dios, te alabamos por tu fidelidad. Tú sabes escuchar nuestros ruegos y responder nuestras oraciones. Gracias te damos, buen Dios, por revelarte a la humanidad. Te rogamos que nos permitas atesorar tu revelación y tener la fe necesaria para creer en tus promesas. Señor Dios y Padre nuestro, te presentamos las ofrendas recogidas en esta mañana, Señor, que sirvan, Señor, para el propósito de continuar expandiendo tu evangelio, Padre. También te presentamos el culto, Señor, que vamos a tener para adorarte en este momento, Señor. En el amado nombre de tu Hijo Jesús. Amén.